Vaya, les traigo una noticia muy sorpresiva y de último minuto. Esto es un notición de último minuto, mis amigos, que Picasso mejor ya no quiere pelear contra Naoya Inoue. ¡Qué caray! Y no lo culpo, creo que es la mejor decisión del mundo. El día de ayer Chava Rodríguez desde su cuenta de X nos compartió lo siguiente, literal. Fuentes, se tambalea fuerte la pelea de Inoue contra Picasso. El panorama está difícil para la pelea y Ramón Cárdenas, Murodjon Akhmadaliev y Brian el Destructor Mercado suenan como posibilidades para mayo 4 en Las Vegas. Además, Divino Espinosa podría sumarse en el respaldo contra Edward Vázquez. ¿Cómo la ven? ¿Creen ustedes que Picasso y su equipo hayan entrado en razón y que la vergonzosa derrota del general Cuellar a manos de Junto Nakatani haya sido el catalizador para cambiar de opinión y decir, ¡ay, nanita, mejor no! Porque el triunfo de Nakatani tuvo eco en todo el mundo, sobre todo en Japón. Todo Japón celebró la victoria de Nakatani sobre Cuellar. Los medios japoneses alaban el buen trabajo de Junto Nakatani y no solo porque le ganó al mexicano, sino la manera en cómo le ganó. La manera tan arrolladora en que le ganó al general Cuellar. Eso es lo que llama la atención, que ni siquiera le pudo durar 3 rounds. ¿No creen ustedes que este resultado pudo influenciar en la psique de David Picasso y decir, Nel, mejor no le entro, no vaya a ser que me vaya a pasar lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Me muero por leer sus comentarios sobre este tema. Así que Chava Rodríguez dice que la pelea entre Picasso y Naoya Inoue, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, se está tambaleando. Y yo opino que está muy bien, creo que es lo mejor que puede hacerse a un lado, porque la mera neta no está listo para enfrentar a un monstruo como Naoya Inoue. Creo que lo más correcto en este caso es que Naoya Inoue pelee contra su mandatorio, que pelee contra el que debe de ser. El mandatorio para Naoya Inoue es el comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev. Ese es el rival que le toca legalmente. No sé de dónde se sacaron que Picasso es mejor que Akhmadaliev o que merece una oportunidad más que Akhmadaliev. El comandante aún así no tiene posibilidades tampoco de derrotar a Inoue. El comandante no lo va a derrotar. Perdió contra Marlon Tapales y Naoya Inoue le puso una chinga a Tapales. El comandante, creo yo, no le gana a Inoue, pero al menos el comandante Akhmadaliev sí es capaz de aguantarle más de 3 rounds. Cosa que Picasso, a mi parecer, no puede, y es mejor hacerse a un lado que ir a pasar vergüenzas como lo hizo el general Cuellar. Esa es mi opinión como fan. Luego también dice Chava Rodríguez que Ramón Cárdenas y Brian el Destructor Mercado también son posibilidades para enfrentar al monstruo el 4 de mayo en Las Vegas. A mi parecer, Ramón Cárdenas, el dinamita, tampoco le puede ganar a Inoue. Ramón Cárdenas es buen boxeador, tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 14 por nocaut y una derrota ante Dani Flores por decisión en México. Pero Cárdenas no creo que tenga ninguna chance con Inoue, siendo realistas. Brian el Destructor Mercado es un peleadorazo mexicano, es de mis favoritos boxeadores de la actualidad. El Destructor Mercado, a mi gusto, es mucho mejor peleador que Ramón Cárdenas y mejor que Picasso, pero no es mejor que el comandante Akhmadaliev. El Destructor Mercado jamás ha salido a pelear fuera de México y no creo que le gane tampoco a Naoya Inoue. Brian el Destructor Mercado sí puede dar más espectáculo, eso sí, el Destructor creo yo que sí le aguanta más de 3 rounds al monstruo, pero siendo honestos tampoco le gana a Inoue. Inoue es lo más cercano a la perfección boxística en este momento. Lo que le conviene al boxeo mexicano, a mi parecer, es que Inoue se haga viejo y que lo golpeen más para agarrarlo ya de salida y en una división más arriba. Pelear con Inoue más viejo y más golpeado y en los pesos pluma, eso es lo que más le conviene a los boxeadores mexicanos. Pelear con un Inoue más viejo, más golpeado y en pesos pluma. Los planes de los poderosos, los planes de Bob Arum y de Ohashi Promotions, como ya se los he venido diciendo en varios videos, es que Inoue pelee contra Junto Nakatani en Super Gallo en el Tokyo Dome de Japón. Y esta es la tirada final. Lo más probable, lo más ideal es que Inoue pelee contra el comandante Akhmadaliev en mayo y en
en diciembre contra Junto Nakatani para que en el 2026 Inoue suba a peso pluma y ahí sí se dé un tiro, se dé un agarrón con el campeón mundial de la WBO, Rafael el Divino Espinosa. Divino Espinosa, a mi parecer, sí le puede ganar a Naoya Inoue, lo supera en tamaño y en poder. El Divino tiene también experiencia y tiene el power necesario y la inteligencia, el IQ para ganarle a Inoue. Ahorita, aparte, está pasando por su mejor momento y la pelea contra Edward Vázquez me parece buena, me parece que va a ser un buen tiro. Y antes de pasar a analizar ese tiro, quiero que me regales un like si estás de acuerdo en que lo mejor para Picasso es no pelear contra Naoya Inoue y hacerse a un lado. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y eres de esos suscriptores que nos ven pero no están suscritos, este es el momento de suscribirte. Suscríbete a nuestro canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido y que podamos responder a sus comentarios. En mi opinión, Picasso tiene que ubicarse y saber su verdadero nivel. No se debe dejar ir por la avaricia del varo. Al general Cuellar le hizo mucho daño perder con Junto Nakatani, perdió muchos fans y a no ser que sea campeón del mundo, la afición no le va a perdonar esa descalabradota monumental contra Junto Nakatani. Y es que no está mal perder, pero las maneras, perder así de gacho, así de humillante, sí está gacho. Picasso de seguro vio lo que le pasó al general y opta mejor por hacerse a un lado y la verdad está muy bien. Es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Ahora bien, vamos a platicar del Divino Espinosa contra Edward Vázquez. ¿Quién es Edward Vázquez? Vázquez es un peleador superpluma que no tiene pegada. Tiene apenas una efectividad noqueadora del 23%, le dicen el kit. Tiene 29 años, ostenta un récord profesional de 17 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut y 2 derrotas por decisión. Ha peleado contra 2 boxeadores importantes y los 2 le ganaron. Peleó contra el inglés Joe Cordina, sí, el mismo que se le rajó al Sugar Núñez. Joe Cordina le ganó por decisión mayoritaria en el 2023 y peleó contra Raymond Ford en el 2022 y perdió por decisión dividida. En el box yo sé que cualquier cosa puede pasar, pero siendo realistas y objetivos, Edward Vázquez no tiene ni el poder ni la habilidad para ganarle al mexicano Divino Espinosa. Aparentemente sería una pelea de trámite para el Divino, quien le ganó 2 veces a Robeisy Ramírez y al Chirino Sánchez, que ambos son mejores boxeadores que Edward Vázquez. Robeisy y el Chirino sí son mejores peleadores que Vázquez y yo no veo un peligro en Edward Vázquez. Parece ser un trámite, pero aquí es box y todo puede pasar. Divino Espinosa por su parte tiene 30 años, es una torre, su altura y su alcance son sus mejores armas naturales, amén del extraordinario IQ que posee para pelear. Mide 1,85 metros y tiene un alcance de 188 centímetros, es la torre infernal mexicana. Es el campeón mundial peso pluma de la WBO y es de nuestros mejores boxeadores. Está invicto, tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y mi opinión es que el Divino noquea a Edward Vázquez y creo que el Divino sí es capaz de ganarle a Naoya Inoue, no sé si por nocaut, pero sí le puede ganar. Físicamente es superior y en inteligencia ahí se dan. Los dos son muy vivos, los dos tienen un colmillo largo y retorcido. Aparte, el Divino es un boxeador muy disciplinado, no usa redes sociales y va a lo que va. El Divino va a romper cráneos y no se anda con medias tintas. Este gallo sí le gana a Inoue según mi punto de vista. El mexicano Brian el Destructor Mercado es un excelente peleador y es de mis boxeadores favoritos de la actualidad. Tiene un récord profesional de 30 peleas ganadas, 24 por nocaut y una derrota por decisión. Lo que no me gusta del Destructor Mercado es que a sus 29 años no ha peleado fuera de México. El Destructor jamás ha peleado fuera de su país ni se ha enfrentado a ningún boxeador altamente clasificado, así que desconocemos su verdadero nivel. Ha peleado con buenos boxeadores, pero no se ha enfrentado a pruebas realmente infernales. Creo que Brian Mercado primero debería de enfrentarse a Alan Picasso o a Marlon Tapales o a John Real Casimero antes de irse a chocar contra una pared de concreto llamada Naoya Inoue.
Al Destructor Mercado le falta un pasito y creo que no está bien que lo expongan ahora contra Inoue, pero si lo ponen a pelear contra el monstruo, al menos sí espero que el Destructor Mercado le dure más de 3 rounds al japonés. Akhmadaliev es el que tiene más posibilidades de todos ellos y según mi opinión, ni siquiera el comandante Akhmadaliev puede ganarle a Naoya Inoue. Nadie en los Super Gallo le puede ganar a Inoue en este momento. El único que le puede ganar a Inoue, según mi apreciación, es el mexicano Divino Espinosa, aunque sí les digo que una pelea entre Naoya Inoue contra el Destructor Mercado se me hace 100 veces más atractiva que la pelea entre Picasso e Inoue. Creo que el Destructor Mercado le va a dar más batería al monstruo japonés en caso de ser su retador, aunque repito, el mandatorio es el comandante Akhmadaliev. Ese es el que debe de pelear contra Naoya Inoue. Y ¿cuál es la opinión de ustedes, el respetable público? ¿Creen que está bien que Picasso se le raje a Inoue después de todo lo que estuvo alucinando en sus redes sociales? Los leemos a todos. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, este sábado regresa el ex campeón del mundo Subriel Matías. Subriel Matías pelea en Puerto Rico, en su país, en su casa, contra el mexicano Gabriel Goyaz Valenzuela en Fajardo, Puerto Rico. Y saludos a nuestros suscriptores de Puerto Rico que ven nuestro canal. Subriel Matías viene de ganarle al mexicano Roberto Ramírez en Puerto Rico y lo hizo por nocaut en el round 2. Subriel Matías sin el Panda Nayar tratará de hilar más victorias para poder aspirar de nuevo a tener un título mundial entre sus manos. Nacido el 31 de marzo de 1992 en Fajardo, Puerto Rico, es conocido por su estilo agresivo y su impresionante poder de nocaut. Matías alguna vez ostentó el título de peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo, el cual conquistó en febrero del 2023 al derrotar a Jeremías Ponce en un buen combate y defendió su título con éxito hasta perderlo vergonzosamente en junio del 2024 ante Liam Paró por decisión unánime y en su casa. Perdió en Puerto Rico, la derrota más dolorosa de su vida. El australiano fue hasta su casa y derrotó a Matías a domicilio en una derrota histórica y terrible para él. Desde entonces, Subriel Matías ha peleado en Puerto Rico porque sabe que está en deuda con su afición que tanto lo respalda. Matías tuvo una infancia muy dura, marcada por desafíos, incluyendo la pobreza y mucha violencia. Matías comenzó a boxear a los 12 años, inspirado por leyendas puertorriqueñas como Félix Tito Trinidad, y encontró en el deporte una salida positiva a sus circunstancias. Antes de dedicarse por completo al boxeo, trabajó como masajista y enfrentó adversidades personales, como haber sobrevivido a 2 tiroteos y haber pasado 19 meses en prisión por actividades delictivas en su juventud. Subriel Matías tiene 32 años y la edad ya lo está alcanzando. Tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, todas ellas por nocaut, y 2 derrotas por decisión. Este sábado 1 de marzo se enfrentará al mexicano de bajo perfil Gabriel Goyaz Valenzuela en Puerto Rico. Gabriel Goyaz Valenzuela es un boxeador profesional mexicano nacido el 18 de octubre de 1994 en Guadalajara, Jalisco. Conocido en el ring simplemente como Goyaz, compite en la división de peso superligero y ha destacado por su carrera ascendente en el mundo del boxeo. Debutó como profesional el 24 de julio del 2005 a los 20 años y desde entonces ha construido un récord notable. Uno de sus logros más destacados fue conquistar el título vacante de peso superligero del CMB en el 2019, cuando derrotó a Neris Aguilán por nocaut en el cuarto round. Entre sus victorias más destacables se encuentran nombres como Ives Ulises Jr., Samuel Guzmán y Steve Spark. Valenzuela es reconocido por su dedicación al entrenamiento y su estilo ortodoxo, combinando habilidad técnica con una fuerte pegada. Le veo posibilidades al mexicano en dar el batacazo en Puerto Rico. Tiene un récord profesional de 30 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, tiene 3 derrotas, una de ellas por nocaut y un empate. Si Subriel Matías no llega enfocado, si no llega concentrado ni bien entrenado, el mexicano con su disciplina y con su trabajo duro le puede ganar a Subriel Matías. Todo depende qué tan bien llegue preparado el mexicano, qué tan bien afilado llegue. Y también depende del estado mental de Matías. Si Matías vuelve a perder en su casa, prácticamente es el fin de su carrera. Así que perder es un lujo que no se puede dar. El mexicano ya lleva 5 peleas consecutivas ganando. Es un boxeador equilibrado, es un buen atleta. Y como mexicano quiero que gane el mexicano.
Creo que va a ser una buena pelea, es un buen tiro y si Matías se descuida, el mexicano le roba la pelea como lo hizo el australiano Liam Paró. Mi favorito sin duda, ya saben, es el mexicano. Aunque Subriel Matías es el gran favorito por las casas de apuestas. ¿Y ustedes a quién le van? ¿Goya será otro mexicano más que cae ante el poder de Matías? Quizás sí, pero en el boxeo todo puede pasar. Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Sus comentarios son siempre bien recibidos. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Les agradecemos el tiempo que se toman en escribirnos. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Si este video te ha parecido útil, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Mi hermano Richie, gracias por ser mi socio y apoyarme para que Richie Vlog sea una realidad. Es el mejor jale que he tenido en toda mi vida. Aquí sí me gusta estar. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. It's funny. It's like he's taking his fun. It's taking his fun. Oh.